En el año 1969 después de Cristo, Roma, la dueña del mundo, se devoraba a sí misma. Sus invencibles legiones, en lugar de marchar contra los bárbaros en fronteras lejanas, se masacraban en el fértil suelo de Italia por el simple privilegio de nombrar a un nuevo tirano. ¿Cómo pudo la estructura de poder más formidable de la historia colapsar en un ciclo de asesinatos y traiciones que vio a 4 emperadores ascender y caer en apenas 12 meses? La respuesta no se encuentra en un solo acto de traición, sino en una tormenta perfecta de ambición, miedo y poder que se gestó en los meses previos, comenzando con una falsa aurora de esperanza. El catalizador de esta espiral descendente fue la muerte del último de los Julio Claudios. Es junio del 1968 después de Cristo, y una ola de júbilo recorre cada rincón de la vasta ciudad de Roma. El aire, normalmente cargado con el humo de las cocinas y el hedor de las multitudes, parece vibrar con una energía nueva, casi eléctrica. El tirano Nerón, declarado enemigo público por el Senado, yace muerto por su propia mano en un camino de tierra a las afueras de la ciudad, un final innoble para una línea dinástica que había gobernado durante un siglo. Dentro de los sagrados recintos del Palatino, el corazón del poder imperial, un nuevo imperador ha sido proclamado en su lugar, y su nombre es un bálsamo para las heridas de una ciudad maltratada. Galba, el venerable romano, conocido por el pueblo como un héroe militar y servidor público durante décadas, ha ascendido a la púrpura. Los ciudadanos, desde el senador más rico hasta el plebeyo más humilde, ven en su figura severa y su reputación intachable el fin de la tiranía y la depravación. Los Julio Claudios ya no existen, y la metrópoli que conquistó el mundo ahora sueña con la restauración de sus antiguas libertades, con un retorno a la virtud republicana que creían perdida para siempre. Un nuevo amanecer ha llegado, y ha traído consigo una esperanza casi palpable. Por todas partes, en los labios de hombres y mujeres, solo resuena un nombre. Galba, 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 gritan mientras las calles y las casas se cubren de guirnaldas y pétalos de flores, su belleza efímera reflejando la oleada de fe que ahora desborda los corazones de la gente. Pero la esperanza en Roma es una mercancía tan volátil como la lealtad de sus ejércitos. Enero, 1969 después de Cristo, han pasado apenas 7 meses. Galba está muerto. La misma guardia pretoriana que debía protegerlo le ha abierto el cuello de oreja a oreja en medio del foro, y su cabeza, la de un anciano que sirvió a Roma toda su vida, ahora está montada en la de una pica, un trofeo grotesco exhibido para el horror y la advertencia de todos. El amanecer resultó ser falso. La oscuridad no solo ha regresado, sino que se ha profundizado, fracturando el imperio. Roma está en guerra consigo misma una vez más, y el monolito que gobernaba el mundo conocido se ha dividido en 3 entidades enfrentadas, cada una liderada por un hombre que se cree con derecho a gobernar. En la propia Roma, Marco Salvio Otón, un antiguo amigo de Nerón y ahora el cerebro detrás del asesinato de Galba, ha ocupado su lugar, convirtiéndose en el segundo emperador del nuevo y sangriento año. Comanda la ciudad, las cohortes pretorianas y las legiones de Italia. A su causa se han sumado también los Balcanes y las poderosas legiones del Danubio, así como las provincias del sur de la Galia. Sin embargo, el poder de Otón está lejos de ser absoluto, pues la fuente misma del poder romano, sus ejércitos fronterizos, se ha convertido en la fuente de su destrucción. Hacia el norte, las legiones del Rin, consideradas entre las más duras y experimentadas del imperio, junto con las guarniciones de la Galia septentrional y Britania, han declarado su lealtad a otro hombre, Aulo Vitelio. Vitelio, cuyo nombramiento por Galba para comandar los ejércitos del norte fue una sorpresa para muchos, es un hombre de considerable ambición, y sus 2 principales subordinados, los legados Aulo Cecina Alieno y Fabio Valente, son aún más impacientes por la gloria y el botín. Ya se habían rebelado contra el gobierno de Galba cuando les llega la noticia de su muerte y la elevación de Otón al trono. Pero esto no cambia nada para su causa. Simplemente les da un nuevo enemigo y un objetivo más claro. La marcha sobre Roma continuará. La estrategia es un golpe de pinza devastador. Cecina tomará una fuerza de asalto y se moverá rápidamente hacia el sur a través de los Alpes Peninos, utilizando el gran paso de montaña construido por el emperador Claudio 20 años antes para asegurar el norte de Italia. Mientras tanto, Valente, con una fuerza mayor, viajará a través de la Galia, sometiendo cualquier resistencia y consolidando las provincias a su paso. Los 2 ejércitos convergerán finalmente en el Valle del Po, y desde allí, marcharán juntos para tomar Roma.
Mientras Occidente se desangra, en el este, los grandes procónsules del imperio observan y esperan. Cayo Licinio Muciano, gobernador de la rica provincia de Siria. Tito Flavio Vespasiano, comandante del masivo ejército de campaña en la guerra contra los judíos. Y el prefecto de Egipto. Todos ellos celebran sus propios consejos. Estos hombres gobiernan las regiones más ricas y poderosas del Imperio Romano, y controlan legiones veteranas y leales. Cualquier emperador en Roma sabe que su apoyo es vital para la supervivencia a largo plazo. Sin embargo, para Otón y Vitelio, la proximidad dicta la urgencia. La amenaza inmediata está al otro lado de los Alpes, no en los desiertos de Judea. Deben centrarse el uno en el otro antes de prestar demasiada atención a los misterios de Oriente. La primavera de 1969 después de Cristo se convierte así en una carrera frenética, con los ejércitos de Vitelio avanzando hacia el sur y las fuerzas de Otón corriendo hacia el norte para bloquear los pasos hacia Italia y enfrentarse a la invasión. La guerra por el alma de Roma ha comenzado en serio. La campaña se inicia con una velocidad vertiginosa. Mientras Valente avanza por la Galia, sometiendo a las autoridades locales al yugo de Vitelio, Cecina irrumpe a través de los pasos alpinos a principios de la primavera. A mediados de marzo, ya está enfrentando a las primeras fuerzas otonianas en el Valle del Po. Cecina llega a la Galia Cisalpina con la noticia de que las fuerzas auxiliares de caballería del ala sillana ya han declarado su lealtad a Vitelio, y que las puertas de ciudades importantes como Eporeria, Vercelli, Novaria y Mediolanum se han abierto para él. Esto le entrega efectivamente el control de la orilla norte del río Po, una ventaja estratégica inmensa. Envalentonado por este éxito inicial, Cecina decide no esperar a la fuerza principal de Valente y presionar su ventaja. Tras capturar una guarnición otoniana de unos 1.200 hombres cerca de Cremona, ocupa la ciudad y la convierte en su base de operaciones. Su siguiente objetivo es Plasencia. Si logra capturarla también, las fuerzas otonianas que se aproximan desde el sur no podrán establecer una línea defensiva sólida, pues siempre estarán amenazadas por un ataque de flanco desde una de las dos ciudades. La situación para el bando otoniano es precaria. Su principal comandante en la zona, Anio Galo, se ha visto obligado a llevar a la mayoría de sus hombres hacia el este a Aquileia, para mantener abierta la ruta de los vitales refuerzos de las legiones del Danubio. Esto deja la defensa de Plasencia en manos de una guarnición mucho más pequeña, de apenas 3.000 hombres, bajo el mando de Tito Vestricio Spurina. La desventaja de Spurina no es solo numérica. Su fuerza es una mezcla volátil de cohortes pretorianas, marinos recientemente reclutados de la Legión I de Utrix, y probablemente jinetes bárbaros. Hay poca camaradería entre estas unidades dispares. Los pretorianos se consideran la élite, los marinos son vistos como soldados de segunda clase, y los auxiliares son a menudo despreciados. La cohesión del mando es casi imposible cuando los oficiales deben pasar tanto tiempo separando peleas entre sus propios hombres como preparándose para el enemigo. En un momento de bravuconería y estupidez, sus tropas amenazan con amotinarse a menos que Spurina los guíe para enfrentarse a Cecina en campo abierto. Después de una ardua marcha vespertina sin encontrar resistencia, los marineros y pretorianos se dan cuenta de que no tienen ni la más remota idea de cómo construir un campamento fortificado adecuado para pasar la noche, una habilidad básica para cualquier legionario. Humillados y exhaustos, regresan a la seguridad de la ciudad. Los hombres de Cecina, al observar esta falta de disciplina, se sienten confiados y ansiosos por luchar contra lo que perciben como una fuerza frágil y desorganizada. Sin embargo, los otonianos en Plasencia, a pesar de sus limitaciones, les propinan el primer revés serio de la campaña. Superando sus diferencias frente a un enemigo común, y conscientes de que luchan contra las que se consideran las legiones más formidables del imperio, se defienden con una ferocidad inesperada. Desde las murallas de la ciudad, hacen llover una tormenta de misiles, rocas y plomos sobre los atacantes vitelianos. Durante 2 días consecutivos, Cecina lanza a sus hombres en asaltos directos contra las murallas, pero ambos intentos son repelidos con grandes pérdidas. Frustrado y habiendo subestimado la determinación de la guarnición, Cecina se ve obligado a retirarse a su base en Cremona para esperar la llegada de Valente, dejando a los defensores de Plasencia con una victoria moral que resuena en ambos bandos. Durante los días siguientes, ambos ejércitos consolidan sus posiciones y reciben refuerzos.
Anio Galo regresa con el grueso de las fuerzas otonianas, posiblemente ya reforzado con las primeras avanzadillas de las legiones del Danubio, y establece su campamento principal en Bedriacum, un punto estratégico en la vía Postumia. Mientras tanto, en Roma, la posición de Otón es compleja. Cuenta con el apoyo de la Guardia Pretoriana, unos 6.000 hombres, y una nueva legión, la primera Deutrix, formada por marinos, pero su liderazgo militar es un caos. Tiene a su disposición a generales de renombre como Suetonio Paulino, el conquistador de Boudica, considerado el mejor estratega de Roma, y a los capaces Mario Celso y Anio Galo. Sin embargo, Otón, probablemente inseguro de su lealtad, los mantiene como meros asesores. En un intento por establecer una cadena de mando clara, nombra a su propio hermano, Ticiano, como comandante supremo, con Licinio Próculo como segundo al mando. Lejos de solucionar el problema, esta decisión solo aumenta la confusión, creando un comité de 5 generales con opiniones divergentes sobre cómo dirigir la guerra. Este liderazgo fracturado pronto se manifiesta en el campo de batalla. El siguiente enfrentamiento de la campaña termina en una farsa que deja a ambos ejércitos sumidos en la recriminación. Cecina, buscando redimirse de su fracaso en Plasencia, intenta traer a los otonianos a una emboscada a lo largo de la vía Postumia. Envía a su caballería hacia adelante con órdenes de simular una retirada, mientras oculta a su infantería en los bosques cercanos, lista para caer sobre el enemigo cuando persiga a los jinetes. Sin embargo, los experimentados generales otonianos reconocen la vieja treta de la falsa retirada. Mantienen su formación y no pican el anzuelo, obligando a Cecina, con su plan expuesto, a retirarse ignominiosamente de vuelta a Cremona. Allí, sus propios hombres lo ridiculizan por su torpeza. Mientras tanto, en el campamento otoniano, la situación es igual de tensa. Los soldados, frustrados, abusan verbalmente de Paulino y los otros generales por no haber aprovechado la oportunidad para aniquilar a la fuerza de Cecina cuando la tenían a su merced. Si Cecina cree que las cosas mejorarán con la inminente llegada de Fabio Valente, se enfrenta a otra amarga decepción. La fuerza de Valente llega en un estado de completo desorden. Ha habido un colapso total en la disciplina y en las relaciones entre los auxiliares bátavos y los legionarios regulares. Las peleas y los motines son un suceso casi diario, y la situación es tan grave que el propio Valente ha tenido que esquivar las piedras que le arrojaban sus hombres. La unión de los dos ejércitos vitelianos, en lugar de crear una fuerza formidable y cohesionada, simplemente fusiona dos focos de descontento. Tanto Cecina como Valente solo pueden esperar poder lanzar a sus tropas contra el enemigo antes de que éstas se vuelvan contra ellos y los maten primero. La tensión es insostenible. En un intento de mantener a los hombres ocupados, Cecina les ordena construir un puente de pontones sobre el Po, pero los otonianos, desde la otra orilla, oponen una dura resistencia con proyectiles, impidiendo el cruce. Atrapados en una guerra de posiciones y con la moral de ambos ejércitos por los suelos, los generales de Otón toman una decisión fatídica. Quizás esperando flanquear a los vitelianos bloqueados, inician una marcha por la vía Postumia con la intención de llegar a la confluencia de los ríos Po y Adua. Al día siguiente, el 16 de abril, descubren que los vitelianos se han percatado de su avance y ahora les bloquean el camino. El tiempo para las maniobras y las escaramuzas ha terminado. La hora de la batalla ha llegado. La columna otoniana, cansada y desorganizada, se apresura a desplegarse con dificultad mientras sus comandantes evalúan el terreno y la disposición del enemigo. La vía Postumia en este punto es menos una carretera y más una calzada elevada, rodeada de terrenos pantanosos, arroyos y zanjas de drenaje. La propia calzada está flanqueada por dos fosos muy profundos, y los campos más allá están salpicados de árboles y vides interconectadas, lo que hace que cualquier tipo de formación ordenada o maniobra a gran escala sea una propuesta extremadamente difícil. Desde su posición, los otonianos pueden ver claramente los estandartes enemigos. La Legión Primera Itálica ocupa el centro viteliano, directamente sobre la calzada. La 21º Rapax, sedienta de combate, está en el ala derecha, al sur de la carretera, mientras que la Quinta Laudae, famosa por su ferocidad, se encuentra en el ala izquierda al norte. Más difícil de ver, en el extremo del ala derecha y posiblemente algo retirada, se encuentra la temida caballería bátava, sus caballos piafando nerviosamente junto a las orillas del río Adua. Detrás de estas 3 legiones de primera línea, un fuerte contingente de reservas está listo para intervenir una vez que la batalla comience.
El mando otoniano, a pesar de su confusión interna, despliega sus fuerzas para hacer frente a la amenaza. Colocan a 5 cortes de la Guardia Pretoriana, su unidad de élite en el centro, directamente frente a la primera itálica. La 13ª Gemina, posiblemente ahora con todos sus efectivos tras la llegada de los refuerzos del Danubio, se alinea en el ala derecha otoniana. Una vexillatio destacamento de la famosa 14ª Legión, veterana de la conquista de Britania, también proporciona apoyo en ese flanco. El ala izquierda está a cargo de la primera Deutrix, los antiguos marinos, y más allá de ellos, el contingente de 2.000 gladiadores liderados por Marcio Macer se posiciona para enfrentarse a la caballería bátava. Justo cuando las dos líneas principales de infantería en el centro están a punto de avanzar, ocurre el desastre. Un rumor, venenoso y paralizante, se extiende como la pólvora por las filas otonianas. Se dice que los legionarios vitelianos han prometido desertar y unirse a Otón. Creyendo esta falsa noticia, algunos de los pretorianos en el centro gritan saludos amistosos a las unidades del otro lado. Cuando sus gritos son recibidos con burlas y desprecio, la desconfianza que ya existía en el ejército otoniano se convierte en una paranoia abierta. Las otras unidades que rodean a los pretorianos temen ahora que sus camaradas de élite estén a punto de desertar y traicionarlos, dejándolos expuestos a la masacre. La cooperación entre las legiones y compañías de Otón, que ya era mínima, se reduce a nada. Heridos en su orgullo por las burlas de la primera itálica, los pretorianos sienten una oleada de furia. La duda se convierte en rabia, y pronto las dos líneas centrales avanzan amenazadoramente la una hacia la otra. Hay poco intercambio de proyectiles. Esta será una batalla decidida a corta distancia, con la espada y el escudo. Mientras los pretorianos y los legionarios de la primera itálica se ensarzan en un combate cuerpo a cuerpo brutal, en el ala izquierda otoniana, los antiguos marinos y navegantes de la primera Deutrix lanzan un audaz ataque contra la 21º Rapax. En un acto de increíble audacia, logran romper sus líneas y capturar el águila de la legión, el símbolo más sagrado de su honor. Esta afrenta a su dignidad enciende una furia previamente desconocida entre las filas de la Rapax. El resultado es un contraataque vicioso y desesperado. Los hombres de la marina oponen una valiente resistencia, pero la 21ª, enloquecida, logra capturar muchos de sus estandartes, aunque no recupera su águila perdida. Mientras los pretorianos luchan una terrible batalla de desgaste contra sus compatriotas romanos en el centro, es en las alas donde se decide el destino del día. En el extremo del ala derecha otoniana, el destacamento de la 14ª Legión parece incapaz de evitar que las fuerzas de la Quinta Alaudae los flanquen y ataquen por el costado. Al ver que su unidad de apoyo está siendo envuelta y destrozada, el comandante de la 13ª Legión, Bedio Áquila, entra en pánico. Esta reacción, combinada con la confusión causada por la retirada de la 14ª y el avance implacable de la Quinta, provoca que sus propias líneas también se retiren en desorden. En el extremo opuesto del campo de batalla, los gladiadores, que probablemente debían actuar como tropas de choque en un ataque de distracción, fracasan estrepitosamente. En lugar de rodear las líneas vitelianas, se topan de frente con los resistentes y capaces jinetes bátavos. La caballería auxiliar no pierde el tiempo, masacra y dispersa a los irregulares, y luego avanza hacia el centro del campo, buscando un flanco expuesto. Mientras tanto, el comandante de la primera Deutrix ha sido asesinado y sus unidades, sin líder y bajo la presión del enfurecido ataque de la 21ª Legión, comienzan a retroceder. Esto deja a los bátavos una ruta clara hacia la carretera y el centro de la batalla. Allí, los pretorianos de Otón siguen luchando valientemente, pero la visión de la caballería bátava aproximándose, junto con el colapso total de toda el ala derecha otoniana, deja claro que su posición es ahora insostenible. Finalmente, rompen filas y abandonan la lucha. La primera itálica ruge triunfante. El ejército viteliano, ahora victorioso, es implacable en la persecución, masacrando a los otonianos que huyen por los caminos y campos, sin dar cuartel a nadie. El colapso del ejército otoniano cerca de Cremona desencadena una rápida sucesión de acontecimientos. Al día siguiente, se declara una tregua entre las unidades derrotadas y los vitelianos victoriosos en el campamento otoniano. Otón se encuentra en Bricillum, a unas 35 millas de distancia, con una fuerza todavía significativa, cuando le llegan las noticias de la desastrosa derrota. A pesar de que más reservas de las legiones del Danubio están entrando en Italia y de que quienes lo rodean lo animan a continuar la lucha, él toma una decisión final y fatídica.
Esa noche, para evitar más derramamiento de sangre romana, se quita la vida. Vitelio es ahora el emperador, el tercero del año. Llega desde la Galia y, junto con su ejército victorioso y miles de seguidores, encabeza una procesión triunfal, rapaz y violenta hacia Roma. Su llegada a la ciudad está marcada por una masacre de ciudadanos curiosos que se aventuran a ver la columna que se aproxima, un presagio sombrío de su reinado. Los meses siguientes del gobierno de Vitelio están llenos de festines, juegos y una autocomplacencia desmedida. Los bátavos, que fueron tan instrumentales en su victoria, son enviados de vuelta al Rin bajo protesta extrema. Mientras tanto, como castigo humillante por su resistencia, la 13ª Legión es puesta a trabajar en la construcción de anfiteatros en Cremona. Pero mientras la primavera se convierte en un verano caluroso y decadente, y no llega ninguna palabra de lealtad desde el este, Vitelio hace una pausa en su mesa de banquetes. Y entonces, a principios de agosto, cuando llega la noticia de que Vespasiano ha sido declarado emperador en Egipto, algo parecido al pánico debe apoderarse de su corazón. La amenaza oriental, que había ignorado, se ha materializado. Vespasiano ya comanda 5 legiones para terminar la supresión de la revuelta judía. Con Jerusalén reducida a una cáscara carbonizada tras su victorioso asedio, la mayoría de esas unidades veteranas pueden ahora volverse hacia el oeste. A este poder se suman las 3 legiones de Siria, prometidas por su gobernador Muciano, así como las fuerzas de Egipto, con el apoyo de Tiberio Julio Alejandro, quien es el primero en declarar emperador a Vespasiano. Con este esfuerzo combinado, Muciano pronto marcha hacia el norte, liderando un fuerte ejército para la conquista de Occidente. Pero antes de que pueda llegar al campo de batalla, los acontecimientos en el Danubio toman un giro decisivo. Las legiones allí todavía están resentidas por su incapacidad para intervenir en favor de Otón. Lideradas por la Tercera Gálica, una legión que había servido con distinción bajo el mando de Vespasiano en el este, ahora se declaran a favor de la nueva causa Flavia. Otro ejército, under el mando de Marco Antonio Primo, que consta de las legiones de Mesia y Panonia, pronto marcha hacia Italia una vez más, unido con entusiasmo por la 13ª Gemina, que abandona sus herramientas de construcción y vuelve a tomar las armas de la guerra. Al enterarse de esta nueva y formidable amenaza, a finales de septiembre, Vitelio nombra de nuevo a Cecina como comandante de sus ejércitos. Cecina envía un destacamento de caballería para ocupar Cremona mientras él lo sigue con el ejército principal. Valente, su antiguo compañero de armas, está enfermo y no puede viajar hasta más tarde. El ejército que lidera Cecina es inmenso. La primera Itálica, la 21º Rapax, la quinta Laudae y la 22ª Primigenia están presentes con todos sus efectivos. Además, Vitelio ha utilizado el tiempo intermedio para traer a la mayoría de otras 4 legiones. La primera Germánica, la cuarta Macedónica, la 15ª Primigenia y la 16ª Gálica. Por si fuera poco, también hay destacamentos de 3 legiones de Britania, la segunda Augusta, la 9ª Hispana y la 20ª Valeria Victrix. Los 2 ejércitos vuelven a entrar en contacto en la vía Postumia, a unas 3 millas al este de Cremona. Pero entonces, ocurre lo impensable. Cecina, en una reunión con sus oficiales, revela que ha estado en contacto con los emisarios de Vespasiano y cree que lo mejor para su ejército es abandonar la causa de Vitelio y respaldar al general del este. Sus soldados y oficiales, muchos de los cuales habían luchado y sangrado por Vitelio, se sienten tan ofendidos por su traición que arrestan a Cecina en el acto. El mando de los vitelianos pasa temporalmente a Fabio Fabulo, legado de la quinta Laudae, y a Casio Longo, prefecto del campamento. El ejército viteliano, ahora sin un líder claro pero furioso por la traición, se prepara para la batalla. El 24 de octubre, la venganza y la guerra regresan a Cremona. La segunda batalla por el control de Roma comienza, como tantas otras, con una escaramuza. Unidades montadas de avanzada de ambos ejércitos chocan a lo largo de la carretera, y los vitelianos se retiran hacia Cremona. Los exploradores flavios informan a Primo que el enemigo parece decidido a lanzar un ataque total. Primo, a pesar de sus reservas sobre luchar de noche, finalmente cede ante el ardor incontenible de sus hombres. Los legionarios del Danubio están tan cerca de su venganza que no sienten el creciente frío invernal. Despliega sus legiones bajo el manto de la oscuridad. La 13ª Gemina, ansiosa por redimir su humillación anterior, es colocada en el centro, sobre la misma vía Postumia.
La séptima Galbiana está a su izquierda, y más allá, en el extremo del ala, la séptima Claudia. En el flanco opuesto, la octava Augusta toma la derecha con la tercera Gálica, veterana de Oriente, desplegada en el extremo más alejado. Mientras tanto, los vitelianos, todavía sin un mando fuerte y unificado, avanzan para encontrarse con los flavios que se aproximan. Son alrededor de las 8:30 de la noche cuando las dos fuerzas se encuentran cara a cara. La línea viteliana es un mosaico de unidades, con la quinta Lauda en el centro, la 15ª Primigenia a su izquierda, y la cuarta Macedónica a la derecha. La primera Itálica y la 21ª Rapax, las dos legiones que lucharon tan sangrientamente en este mismo terreno meses antes, llegan tarde al frente y sus unidades se integran en la línea ya existente. Comienza una batalla nocturna, una de las más brutales y confusas de la historia romana. Los proyectiles vuelan en la oscuridad, silbando por el aire y golpeando a los hombres sin previo aviso, como si los propios dioses estuvieran eligiendo al azar quién viviría y quién moriría. Los vitelianos atacan primero, surgiendo de las sombras bajo las murallas de Cremona, marchando por la carretera directamente hacia la 13ª Legión, que los recibe con una satisfacción sombría, absorbiendo el impacto con sus escudos y apuñalando metódicamente con sus espadas. Pero la séptima Galbiana, a su lado, carece de su experiencia y su primera línea es maltratada, casi perdiendo su águila. Es salvada por el sacrificio heroico del centurión Atilio Vero, quien da su vida para recuperarla. La noche sin nubes, irónicamente, da una extraña ventaja a los flavios. La luna se eleva detrás de sus líneas, alargando sus sombras y creando la ilusión óptica de que están más cerca de lo que realmente están. Como resultado, muchos de los proyectiles de la artillería viteliana, que probablemente supera las 300 piezas, caen cortos, aunque siguen siendo altamente destructivos. En medio de la carnicería, una balista viteliana excepcionalmente poderosa causa estragos en las líneas flavias. En un acto de increíble valentía, 2 legionarios flavios se equipan con escudos vitelianos capturados y se infiltran en las líneas enemigas. Moviéndose entre el caos, localizan la balista y usan sus espadas para cortar las cuerdas que le dan propulsión, inutilizándola. Ambos hombres son abatidos en el acto, pero su misión es un éxito, salvando las vidas de cientos de sus compañeros. La batalla se prolonga durante toda la noche y hasta las primeras horas de la mañana. Primo recorre las filas, exhortando a sus hombres, recordándoles a las legiones del Danubio que deben restaurar su honor tras la derrota y la noble muerte de Otón. Es la llegada del amanecer lo que finalmente cambia el curso de la batalla. Cuando la primera luz comienza a despuntar en el horizonte, la tercera Gálica, siguiendo una costumbre aprendida durante su servicio en Siria, se vuelve hacia el este y comienza a aclamar al sol naciente. Los vitelianos, desconocedores de este ritual, interpretan los vítores como la llegada de refuerzos masivos para los flavios, quizás incluso el ejército principal de Muciano desde Judea. Con la perspectiva de enfrentarse a un oponente abrumadoramente fresco y agotados tras una noche entera de lucha, su moral se quiebra. Comienzan a ceder terreno, retirándose hacia la seguridad de su campamento fortificado en las afueras de Cremona. Los flavios, exhaustos pero sintiendo la victoria, llegan a las afueras del campamento viteliano. Sus generales los reorganizan y, prometiéndoles implícitamente el saqueo de la ciudad, los inspiran para un último asalto. El siguiente ataque se lleva a cabo con tal furia que los vitelianos, desesperados, dejan caer una balista entera desde su propia empalizada sobre los atacantes, abriendo una brecha en sus defensas en el proceso. Pronto, los vitelianos están en plena retirada, refugiándose en las calles de Cremona. La moral viteliana se derrumba por completo. Los comandantes, desesperados, le ruegan al prisionero Cecina que negocie los términos de la rendición con los flavios. La bandera de la rendición ondea sobre la ciudad, y las legiones vitelianas, maltratadas y derrotadas, emergen para entregar sus armas. Para los soldados derrotados, hay un trato fraternal. Pero para la ciudad de Cremona, que no solo fue testigo de la humillación de la 13ª Legión, sino que también ayudó al enemigo con alimentos durante la batalla, no hay piedad. La ciudad es incendiada y saqueada por los legionarios flavios en una orgía de destrucción que dura días. El camino a Roma está ahora abierto para el cuarto emperador del fatídico año 1969 después de Cristo. Pero aunque su ejército ya no existe, Vitelio, en Roma, no tiene intención de seguir a Otón hacia un noble suicidio. Pronto, la propia ciudad eterna verá las llamas de la guerra civil, pero lo que el nuevo año y el nuevo emperador traerán a su fortuna, todavía nadie puede adivinarlo.